Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos, bienvenidas un día más, un programa más a esta edición de Universidad Sin Fronteras. Ya saben, este es el programa que elaboramos todas las radios universitarias que componemos la red de radios universitarias de Ecuador, la RUE. Esta es nuestra segunda temporada y vamos analizando semana a semana los temas que nos preocupan no solo como radios universitarias y como instituciones de educación superior, sino también como ciudadanos y como sociedad latinoamericana. Queremos, como siempre, agradecer la participación y la presencia, la retransmisión del programa Universidad Sin Frontera a todas las radios y televisiones universitarias que forman parte de la RUE. Queremos darle las gracias a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Técnica del Norte, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, a la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, a la Universidad Estatal de Milagro, a la Universidad Laica San Gregorio Portoviejo, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad de las Américas y a la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias a todas ellas por formar parte de la RUE, por seguir con nosotros colaborando en este espacio y por retransmitir semana a semana este programa colaborativo Universidad Sin Fronteras. En la jornada de hoy tengo el inmenso gusto de compartir el espacio con Ivanova Nieto, que es presidenta de la Universidad Central y además presidenta de la RUE. Ivanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes el micrófono apagado, no te estamos escuchando. ¿Qué tal, Palmira? Sí, un gusto estar nuevamente aquí compartiendo micrófonos y un saludo cordial a toda nuestra audiencia. También queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Verónica Orihuela Vera, tiene una licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana, con una maestría en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, colaboradora en Radio Educación durante poco más de 10 años y en el Instituto Mexicano de la Radio por un año. Desde el año 2000, en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, Santa Fe o Querétaro, imparte cursos de producción radiofónica, teoría del sonido, diseño sonoro, periodismo radiofónico, laboratorio de audio, audio para multiplataformas. Coordina la radio del TEC de Monterrey, en Monterrey, Ciudad de México, Concepto Radial, donde ha realizado diferentes actividades desde instalar la programación y equipo humano hasta proyectos que incluyen organización de conciertos, conferencias, estrenos de películas, mesas de debate político, transmisiones especiales de ferias de libro, eventos deportivos o festivales de música, elecciones federales de 2006, 2012 y 2018. En 2016 participó en el encuentro de radios universitarias dentro de los cursos de verano de la Complutense de Madrid como representante de la red de radios universitarias. En 2017, durante el encuentro de radios universitarias internacionales celebrado en la Universidad de Extremadura, participó con la ponencia La Radio Universitaria y sus canales de comunicación al servicio de la comunidad en casos de desastre natural, publicada en el libro Radios Universitarias en Marcha de la Red Internacional de Radios Universitarias, de la que también es integrante fundadora. Para la Red Internacional de Radios Universitarias fue vicepresidenta de coproducción de 2016 a 2018, tiempo en que impulsó y produjo desde Concepto Radial el programa realizado por más de 15 emisoras en todo el mundo, Somos RIU. Durante 2018 fue guionista de cápsulas sobre ciencias difundidas en los programas La Ciencia que Somos y Preguntamos por qué somos niños, producidos por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Fue comisionada de género en la Red Internacional de Radios Universitarias 2018-2021,
periodo en que impulsó y realizó distintos proyectos radiofónicos sobre temas de inclusión y diversidad como Riu Diversidad, con 3 temporadas, la serie 16 días y contando, para conmemorar el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y los Derechos Humanos. Participó en las jornadas académicas de radio en Argentina en 2015 y 2016, con ponencias relacionadas con la radio y temas de género. Ha organizado, producido y conducido diversos conversatorios sobre temas de género en la radio. Estos son los datos más relevantes de Verónica. Nos guardamos los otros y damos la cordial bienvenida acá a nuestros micrófonos. Un gusto tenerte, Verónica, aquí en Universidad Sin Fronteras. Gracias, Ivanova, por la invitación. Mucho gusto, Palmira. Es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos a la distancia. Si algo bueno debemos tener de sacar de esta pandemia es precisamente esta posibilidad de comunicación y de acortar distancias, y bueno, pues les agradezco muchísimo la invitación. Un saludo al público también. Muchísimas gracias, Verónica. Solo con escuchar la presentación que hacía Ivanova y con saber, les vamos adelantando ya a nuestra audiencia también el tema del que vamos a hablar hoy, que es la conmemoración del 25 de noviembre. Y decía, solo con escuchar la presentación de Ivanova y saber el tema ya podemos adelantar que se nos va a quedar corto el tiempo que tenemos, el espacio que tenemos para ir conversando de todos los temas. No vamos a ir, como decíamos, presentando un poco la audiencia. Ya le hemos presentado a la invitada de hoy, a Verónica, y vamos a profundizar un poco en el tema, ¿no? Vamos a conversar en la jornada de hoy, en la sesión de hoy, sobre la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quisiéramos comenzar recordándole un poco a la audiencia que este es uno de los logros del movimiento feminista latinoamericano, ¿no? La implementación de este día como conmemoración, que ya vamos a ir a eso. Conviene recordar que desde 1981, cuando se empieza a posicionar un poco el 25 de noviembre, como la fecha en la que se conmemora el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en la República Dominicana, conmemorando el 25 de noviembre de 1960, fecha en la que fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo. Después de eso, Naciones Unidas va tomando también un poco la institucionalización del proceso. En el año 1993, recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas emite la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que incluso establece una definición de violencia contra la mujer, sobre la cual podemos conversar también después. Y es a partir de 1999 cuando ya se designa formalmente por parte de Naciones Unidas el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces vamos a conversar sobre esto y vamos a ir profundizando en las distintas aristas que tiene este tema, que son muchas y nos incumben muy fuertemente, ¿no? Quizás, Verónica, lo primero que me gustaría o que nos gustaría, sobre lo que nos gustaría un poco reflexionar, es sobre esta idea de que el 25 de noviembre no es un día de celebración, no es un día festivo, sino que es un día de conmemoración, es un día de reivindicación, es un día de concienciación, ¿no? Que a veces cuando se empiezan a posicionar los días empezamos a celebrar cuando no hay motivo de celebración, ¿no? Tenemos muchos elementos todavía que nos están alertando de que no es una cuestión festiva, sino que es una cuestión más de concienciación, de reivindicación. ¿Por qué sigue siendo necesario a día de hoy, a fecha de 2021, digamos, ya bien entrado el siglo XXI, por qué sigue siendo necesario recordar que existe la violencia contra la mujer y por qué sigue siendo necesario el 25 de noviembre? Gracias, Palmira. Bueno, yo creo que hay 2 cosas que son muy importantes aquí. La primera es establecer muy bien que la palabra conmemorar no tiene que ver con celebrar, es traer a la memoria. Si vamos al diccionario, literalmente es traer a la memoria una situación que es tan grave que lleva a tener un día para que reflexionemos, como acabas de decir, y para que tengamos conciencia de una situación que naturalmente va a requerir mucho más años, muchos más espacios, muchos más debates, pero sobre todo mucho más voluntad
de transformación, porque lo que seguimos teniendo, por ejemplo, en México, pues es un promedio de 11 mujeres asesinadas al día, entre las que se cuentan niñas, ¿no? Hoy precisamente escuchaba yo una nota de que la Ciudad de México es donde más hay denuncias de niñas, por ejemplo, que sufren violencia. Entonces, el tema requiere que sigamos con el dedo. Yo sé que hay gente que dirá, ay, ya chole, ¿no? En México hay gente que dice, ya chole con sus temas de género. Y la realidad es que, y en Latinoamérica también, lo he visto en Argentina, por ejemplo, lo he visto en Colombia, y el tema requiere que apuntemos pues fuerte y alto, porque y alto me refiero a con claridad y con sabiduría al abordaje de estas situaciones. Por ejemplo, cuando se habla de estos temas, por lo general se habla con académicas, se habla con políticos, con gente que tiene puestos que se consideran importantes, ¿no? Y se habla poco con las víctimas o se habla poco con las jóvenes. Y la realidad es que sí necesitamos generar debate, generar discusión, generar espacios de conversación con las personas que directamente están siendo afectadas por una situación, pues que rebasa muchas veces, la verdad, la visión que tenemos de lo que pudiera ser violencia. O sea, a veces escuchas historias que las piensas como una ficción y son realidad. Entonces, el tema, desde luego, requiere mucho más profundidad en temas estructurales, ¿no? Como la educación, como la cultura, por ejemplo, en comunidades indígenas, en México y en todo el mundo, en Latinoamérica también, pero siempre se piensa en Latinoamérica, pero no, en todo el mundo todavía hay espacios en donde niñas jóvenes son matrimoniadas, ¿no? Son arreglados los matrimonios y sufren violencia en esos matrimonios. Y bueno, ya más allá de lo violento que es que alguien te diga, vas a vivir a partir de este momento con esta persona, ¿no? Entonces, pues esos son problemas estructurales. ¿Por qué tenemos que seguir recurriendo a estas fechas? Pues porque no se han acabado y al contrario han crecido. Y ahí, Verónica, una de las cosas que mucha gente señala que es la violencia de género, la violencia contra la mujer, la plantea como un tema de seguridad, cuando en realidad, o no solo es de seguridad, sino de discriminación, de desigualdad en muchos de nuestros países, de racismo y de clasismo, ¿no? Porque además se ataca a mujeres adultas, jóvenes, niñas o trans, ¿no? Entonces, ¿cómo esa violencia hacia las mujeres está conectada también a nuestras acciones diarias, cotidianas, a esos discursos y esas prácticas que a veces no tomamos ni siquiera en cuenta o no nos percatamos que están ahí y son profundamente violentas también? Bueno, un poco lo que decía hace rato, pero tu pregunta extiende esa parte que agradezco y que me lleva a hablar de una cosa que es muy penosa en México, ¿no? Primero se transversaliza, ¿no? La violencia, desde luego hay un tema ahí también interseccional, ¿no? Y hay una serie de factores que intervienen, pues como el factor económico, los factores sociales, tú hablabas de la discriminación, el racismo, en fin. Pero de todos modos, esa cultura que de alguna manera permea a toda una población, de la clase social que sea, del color de piel que sea, se refleja en cosas tan simples como lo que voy a platicar ahorita. Yo soy fanática del fútbol, de todos los deportes en general. Y en México hay una situación que ahora enviará a la selección mexicana a jugar a puerta cerrada, como castigo por seguir manteniendo un grito a un portero. Que si tú, que probablemente digas, bueno,
¿qué tiene que ver eso con las mujeres? Tiene mucho que, no solo con las mujeres, es decir, cuando hablamos de violencia de género, vale la pena no solo pensar en las mujeres, ¿no? Sino pensar en las personas trans, ¿no? Pensar en toda la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y que definitivamente pues se integra en esta parte de las violencias, ¿no? Que se conmemora el 25 de noviembre. El grito que se hace a los porteros, en donde pues es una manera grosera, ¿no? De referirte a que el portero pudiera ser homosexual. El otro día le preguntaban a alguien, oye, ¿tú qué opinas de eso? En la radio, y decía, bueno, pues en realidad la gente no se debería ofender por eso. Ojo, no deberíamos ofendernos porque pues es un grito y nada más, y es una cosa que no propiamente tendría que tomarse como personal. Y olvidamos que en realidad todo es personal porque te refieres a las personas, a la dignidad de las personas. Y el que en un estadio a donde acuden familias enteras se haga esto, pues desde luego es mantener una cultura de violencia que se expresa en el lenguaje. Hay expertas, por ejemplo, en México está Yasna y Elena, sobre temas de lenguaje, ¿no? Y género, pero es un asunto que no se ve a profundidad y que se expresa en cosas tan superficiales como pudiera ser el fútbol, y que desde luego pues se va permeando a todas las generaciones. El que se diga, no, el grito homofóbico, no. Me da mucho gusto que la selección mexicana tenga que jugar a puerta cerrada y se está jugando el pase al mundial. Qué bueno. ¿Por qué? Porque así la gente que acude al fútbol y que piensa que estar gritando eso, pues no es personal y a nadie le afecta, pues ahora tendrá que reflexionar. Seguramente se enojarán y dirán, ay, lo exageradas que somos o lo exagerados que somos. Pero habrá que tener una reflexión más allá y habrá que dejarlo de hacer por las buenas o por las malas. Y las malas son cosas como esta, ¿no? Deberían ser otras cosas. O sea, las malas debería ser como que realmente haya una justicia, pues igual, ¿no? Una justicia realmente equitativa. Y no la hay. Entonces, pues me fui hasta la cocina con el tema porque es muy amplio, pero porque está en los deportes, porque está en una serie de factores que confluyen en una cultura muy arraigada. Y en esa cultura muy arraigada hay permanencia de acciones violentas y de elementos violentos. Uno de ellos muy importante, el lenguaje. Y probablemente justamente estemos pasando por el principal obstáculo, por uno de los principales obstáculos de la violencia de género, ¿no? Que es la naturalización y la normalización de ciertos tipos de discriminaciones y de violencias que tenemos naturalizadas, ¿no? Pues como estas expresiones que no deben molestar, entre comillas, pues como esta cuestión de la mujer siempre asume más trabajo, o la mujer cuando llega a un cargo tiene que demostrar cosas que al hombre no se le exigen demostrar y a la mujer sí. O sea, este tipo de naturalizaciones y de normalizaciones de escenarios violentos y de discriminaciones que están como muy arraigadas también en la sociedad justamente por lo que comentabas, Verónica, de la cuestión cultural, ¿no? Y no sé si podemos decir que ese es uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos para solucionar estas situaciones violentas. Una cosa, perdón, antes de la respuesta, nos vamos a un corte, se queda pendiente esta respuesta y vamos al corte y ya volvemos aquí a Universidad Sin Fronteras.
Seguimos en Universidad Sin Fronteras con Verónica Orihuela. Nos habíamos quedado conversando un poco sobre esta naturalización y esta normalización de ciertos escenarios violentos y ciertas situaciones de discriminación contra la mujer. Verónica, te habíamos quedado ahí justamente antes de darte la palabra. Gracias, Palmira. Y Ivanova, pues tocas un tema muy importante y yo lo voy a llevar a los medios de comunicación. O sea, también el asunto es que estos estereotipos de las mujeres tenemos que hacer ciertas labores de cuidado y lo que mencionaba Palmira también, más bien Palmira era la que planteaba este tema, tenemos que llevar en un trabajo, ¿no?, el doble de esfuerzo del que hace un hombre si te toca un puesto o si aspiras a un puesto, incluso a beneficios, ¿no? Por ejemplo, a veces hasta cuando se otorgan becas en las universidades para estudiar posgrados o cosas así, es el doble de esfuerzo, ¿no? Si eres mujer, en fin, una serie de cuestiones a la que yo entro en un tema, pues, del que conocemos bien, que es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Del que, digamos que a la mesa se sientan a compartir ese mal alimento, ¿no? Del estereotipo y de generar una cultura que se mantiene así, los medios de comunicación. Y entre ellos, pues desde luego la televisión, ¿no? Algunas de las series ha ido cambiando, sí que ha ido cambiando, eso es un hecho, pero en algunos espacios todavía pues se escuchan comentarios violentos, ¿no?, hacia las mujeres, que contribuyen a mantener pues este estatus y este estereotipo de las mujeres tenemos que hacer labores del hogar, labores de cuidado, pues, ¿no? Tenemos además que estar pendientes en el trabajo de hacer más cosas o una doble jornada, o te tocan cierto tipo de labores en el trabajo. Entonces, sí hay un tema, pues desde luego que se sigue manteniendo, al que de alguna manera pues contribuyen los medios de comunicación y que no es algo gratuito, es decir, hay algo que no debemos perder de vista y es a quién le interesa. Siempre que hay un problema se pregunta uno, ¿a quién le interesa que pase esto? O sea, ¿a quién beneficia? Por ejemplo, que las mujeres tengamos este tipo de actividades y permanezcamos en ese estereotipo o en ese estatus de debilidad, ¿no?, y de aguanta la violencia y ustedes son fuertes pero aguanten, ¿no? Pues definitivamente hay grupos económicos a los que les interesa. Es decir, cuando se habla de estas cosas, la pregunta, la respuesta tiene que ir más allá y me parece que es importante revisar qué está pasando en el mundo y en qué países se empieza a regresar, porque eso es verdad, esta cultura de las mujeres en su casa. Y de ellas no pueden trabajar. Hay países en los que, como Estados Unidos, desarrollados, en los que hay sectores conservadores, pues muy conservadores y que tienden a otra vez ir a estas ideas. Por ejemplo, que atacan al grupo LGBT+, ¿no? En fin, vamos otra vez hacia allá. Recuerdo en 2015 escuchaba yo una entrevista en Radio UNAM en donde una académica decía, bueno, hay un grupo de personas de la religión católica, ¿no?, que se reúnen cada cierto tiempo en Nueva York y que hacen pues acuerdos. Uno de los últimos acuerdos de los que ella hablaba, que había sucedido en 2015, era que las mujeres tenían que regresar al hogar, que el mundo parecía estarse, pues digamos que desbocando, porque había demasiada libertad, ¿no?, y había mucho libertinaje. Y ahora con el tema que está en boga y que gracias un poco al Me Too, ¿no?, pues finalmente permitió que muchos casos salieran a la luz, pues definitivamente habría que preguntarse también
a los dueños de medios de comunicación, a los dueños de empresas, o sea, a toda esta cúpula capitalista a la que le interesa mantener un status quo, cómo le beneficia o cómo le afecta el que estemos yendo a buscar eliminar las violencias de género y a tratar de tener una cultura mucho más equitativa. Ahí quiero articular un poco dos de los elementos que estabas poniendo sobre la mesa, Verónica. El uno es esta cuestión de los estereotipos en los medios. Yo añadiría ahí, quizás, si me permiten, no solo los estereotipos, sino también la invisibilización, que es más grave, ¿no? Es decir, se invita a mujeres expertas a hablar de temas cuando esos temas son temas sociales, pero es más difícil encontrar a voces femeninas para hablar de temas económicos, de temas políticos, etcétera. Es decir, ahí hay como una invisibilización también por parte de los grandes medios de comunicación e incluso de espacios académicos y de otros espacios de debate que invisibilizan, en definitiva, la presencia de la mujer en la esfera pública, ¿no? Y en la esfera mediática. Y por otro lado, esta idea que estabas mencionando de que se está volviendo en algunos países o en algunas sociedades, digamos, se están dando pasos atrás, porque definitivamente sí es cierto que la sociedad sigue presionando un poco para que la mujer ocupe un rol determinado, ¿no? Que es el rol de ama de casa, de madre de familia, de compañera, etcétera, etcétera. Y aquí quería un poco articular estos dos elementos para preguntarte un poco por el futuro. Es decir, nosotros trabajamos en universidades, trabajamos con gente, con generaciones más jóvenes, con niños incluso. Además, tú tienes una amplia experiencia también en trabajo y en elaboración de distintos tipos de productos con un público más joven e incluso infantil. ¿Cómo dirías que vienen las nuevas generaciones en este sentido? ¿Qué tanto estamos avanzando o estamos yendo hacia atrás con los más pequeños, ¿no? Y con las más pequeñas? Pues creo que esa es una muy buena pregunta, porque me va a permitir plantear y contar algo que nos sucedió en el TEC de Monterrey hace poco y que desde luego pues ha dado pie al debate. Uh-huh. A algunos no les gusta el debate del tema y a otros sí, y ahora voy a comentar qué pasa. Yo tengo muchos años trabajando con jóvenes. Casi que puedo decir que yo misma llegué al tema por la propia presión en la radio de las chicas. Había un programa de género, hay un programa que se llama Rolas sin Roles, del que de hecho hice en algún punto una conferencia porque generó una comunidad. El programa, pues es un podcast ahora, lo que hacía pues era generar espacios de temas donde tenían invitadas especialistas y no especializadas, estudiantes como ellas, y la verdad es que se hizo un proyecto muy interesante y eso transformó a la radio y le dio voz también a chicas en la universidad que estaban sufriendo situaciones de violencia dentro de la universidad a manos de profesores o de estudiantes, ¿no? Entonces, pues bueno, luego eso ya hicieron algunos movimientos dentro de la universidad, que algunas personas ahí mismo pues están o no de acuerdo, pero se busca que se exprese la gente libremente, ¿no? ¿Cómo veo a las generaciones? Bien, veo que van empujando fuerte, y sobre todo veo algo que es invaluable. Efectivamente hay una cultura de no dejarse, ¿sabes? Dicho en palabras llanas, de no permitir ni por un gramo, ni por un centímetro, milímetro, milésima de segundo, nada de violencia, ni de sus compañeras y compañeros, profesores. Y al mismo tiempo nos pasó algo que es lo que les decía yo que iba a platicarles. Está un grupo, bueno, a mí me han pasado muchas cosas en este tiempo, llevo 22 años trabajando en la radio, y a veces pues uno tiene que estar en el estira y afloja con las autoridades, ¿no? Pero hace algunos días un grupo que se dice Provida, un grupo de estudiantes, en el TEC tenemos, como en muchas universidades, grupos estudiantiles, que son asociaciones de estudiantes que tienen un objetivo,
Y entonces se hizo un grupo de estudiantes pro vida en Monterrey, que suele ser, la verdad es que es una entidad al norte de México bastante conservadora y de donde es la casa, digamos, la matriz de la universidad, ¿no? Y este grupo pro vida dijo, bueno, nosotros tenemos tanto derecho a expresarnos contra el aborto como las chicas a favor de. Y entonces, pues exigimos tener el grupo y exigimos que nos den espacios también y se hizo una polémica que llevó el tema a redes sociales en general, a hacer tendencia. Cuando yo lo vi, supe el tema por las redes. Y entonces dije, bueno, ya sabíamos que vamos de vuelta, ¿no? O sea, ya sabíamos que hay espacios, esto que les acabo de contar, que está perfectamente documentado en algunos espacios académicos, que hay grupos conservadores en otros países y que van de alguna manera influenciando también al nuestro y a Latinoamérica. Y detrás de eso piensas quién está, ¿no? Y hay un debate entre quienes, lo interesante es, fíjense, el debate entre si ellos tienen derecho a tener un grupo y a hablar, y ellas lo tienen o no. Ahí estaba el debate, ¿no? Ellas, me refiero al grupo de chicas, ¿no?, que defiende la posibilidad del aborto, ¿no?, la cuestión del aborto. Entonces ha sido una situación que digamos que te hace quizá ver con un ojo más analítico el surgimiento de estos grupos en las universidades. No somos la única universidad donde ha surgido, porque cuando salió el tema lo platiqué con compañeros de otras universidades, pero sí fue, saben, un escándalo, digamos, dentro de la universidad, porque no había pasado, aunque hay grupos de diferentes tipos y creencias y demás, no había sucedido con tal fuerza. Eso es lo que está pasando en las generaciones. Creo que son más en las ciudades, lamentablemente, quienes apuntan por la no violencia y por generar otra cultura, pero en los estados de la República, en provincia, aún hay una situación pues mucho más conservadora, pues por el tema mismo de cómo está estructurada la educación en México. Uh-huh. Y de cómo los servicios se dividen, ¿no?, y cómo están los poderes en México. Todo está centralizado en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y ahí es donde, digamos que estas cosas se van abriendo. Pero si tú te vas a Chihuahua o a Sinaloa, a Puebla, por ejemplo, a Tlaxcala, por ejemplo, Tlaxcala, que es el estado número 1 en el tráfico de mujeres, fíjate nada más, pues sigue habiendo una cultura muy cerrada. Entonces, ese punto creo que todavía tiene que tener mucho más fuerza y por eso es que estemos hoy aquí. Y la necesidad de, lo que acabas de decir es muy importante, Palmira, de dejar de invisibilizar las violencias y a las mujeres. Bueno, sí, creo que no solo ocurre en México, ¿no? Hay una, si se quiere, una derechización en muchos grupos a nivel mundial, ¿no? O sea, por un lado son religiosos y están también acá los pro vida, ¿no? Están, vemos en diferentes niveles, desde los más jóvenes en colegios como inclusive en universidades, que antes se consideraban, digamos, que solo aparecían en universidades privadas, pero en la pública también encuentras eso, ¿no? Entonces, sí hay también una visión, digamos, que diríamos retrógrada de los derechos de las mujeres y de los otros, ¿no? De los diferentes. Eso por un lado. Ahora bien, todas somos universitarias, los que estamos aquí. Este programa mismo es de la red de radios universitarias. En ese sentido, la academia, la universidad, ¿qué debe tomar en cuenta el momento de formar comunicadores y comunicadoras que en el ejercicio periodístico, en los casos, por ejemplo, de femicidio
o de violencia contra las mujeres no se coloque en la crónica roja, no se haga una lectura como si fuera una noticia, una nota de crónica roja, sino se contextualice mejor y se vea como un tema de violación a los derechos humanos. Creo que ese también es un reto que tienen las escuelas, las facultades de comunicación. Otro punto, creo yo, muy relevante, ¿no? Los protocolos de género, que en muchas universidades, se vuelven una necesidad porque hay que responder a un ranking, y el ranking, no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, estas universidades, la mía está rankeada como una de las mejores de Latinoamérica, creo que es la segunda después de la UNAM, de México, ¿no? El tema es que para cumplir con esos rankings se hace una serie de cuestiones que lo que hacen es simular que hay un protocolo para responder cuando hay violencia de género en la universidad, y hay protocolos, y hay grupos, y hay pláticas, y hay etcétera, ¿no? Hay capacitaciones. Creo que lo que tendríamos que estar haciendo es que dejemos de pensar en que eso nos va a llevar a ser una universidad mejor o mejor rankeada. O sea, dejemos de pensar en el ranking y en los números, incluyendo a las universidades privadas, cosa que está complicada porque pues así es esto, se vive de cuánta gente ingresa, ¿no? Pero si lo pensamos a la larga, el que tengamos una sociedad o busquemos una sociedad mucho más equitativa en los distintos factores, pues hasta creo que es más útil para atraer estudiantes, ¿no? Y no solo pensar en que tengamos que cumplir con una serie de objetivos que te piden los rankings, o te piden los gobiernos, o te piden las certificadoras. Y en ese sentido sí creo que los protocolos de muchas universidades necesitan mejorar, porque como al principio se hicieron, me parece que con esta idea, pues hay mucho a lo que responder, hay mucha capacitación que hacer, y la capacitación ahorita es, por ejemplo, acá es voluntaria. Y a nosotros cuando nos preguntan qué piensas de eso, siempre respondemos, la capacitación no debería ser voluntaria, debería ser, de entrada, empezar por los jefes, los directores de área, los profesores, y permear a todos los puestos, ¿no? A todas las áreas de trabajo administrativas, académicas, etcétera. Porque lo que sigue habiendo, y yo lo veo en las chicas estudiantes, es un rechazo muy grande y muy justificado a estos protocolos, que no responden como ellas piensan que debe responder. Y hay gente que te dice, bueno, pues no es que no vamos a responder como ella quiere, no, es que quiere decir que no hay una capacidad de escuchar a las personas, no hay escucha, pero en la escucha revictimizas, ¿no? Y pasa lo mismo que pasa en los sistemas de justicia, es decir, revictimizamos, y eso también pasa en las universidades. Creo, por ejemplo, que en algunas en México pues se han hecho la UNAM ha hecho grandes avances, pero apenas he visto que crearon como un área, ¿no?, que va a recibir las quejas, en fin. Y vamos a ver cómo funcionan las áreas, ¿no? Entonces, creo que por ahí la primera parte sería que, así como cuando entras a un lugar, al que sea, a trabajar, y hay como una serie de cursos introductorios, así sea casi básico, un curso de dignidad humana, una capacitación en dignidad humana, que incluya el tema de las violencias de género. Y hablo de dignidad humana porque el famoso techo de cristal pues también se reproduce en las universidades, ¿no? Y es un punto que mucha gente no entiende. Me acuerdo que estábamos un día tenemos una cosa que se llama Semana Tech, en una Semana Tech, y hablábamos con invitadas que hablaban de los derechos humanos, y en el chat, de manera alternativa, un estudiante dijo, este tema del techo de cristal ya desapareció, no existe.
Ya lo único que hacen es estar recurriendo a él como discurso repetitivo. Bueno, no saben lo que fue eso, ¿no? O sea, la discusión que estaba en pantalla se trasladó y yo moderaba ese conversatorio. Casi era el final, pude hacer un par de comentarios y después me percaté que además el estudiante era del grupo que yo estaba dando, de ese curso de Derechos Humanos, ¿no? Y después hablé con él y lo que había, ojo, era una ignorancia profunda sobre lo que significa un techo de cristal. O sea, el niño terminó diciéndome que lo que le pasaba a su mamá en su trabajo exactamente era eso. Entonces... Vamos a cortarte, Verónica, solo por unos segundos porque tenemos que ir a un corte y retomamos este tema porque además nos lleva a otros que son también más complejos de abordar y ahí sí queremos extendernos un poco con más calma. Así que vamos al segundo corte y volvemos contigo, Verónica. Volvemos a Universidad Sin Fronteras con nuestra invitada Verónica Orihuela. Estábamos hablando un poco, nos habías contado algunas cosas sobre los protocolos que tienen las universidades que a veces son vistos más bien como una mera formalidad para rankear, ¿no? Pero que en realidad no responden a lo que espera las estudiantes de acuerdo a lo que ocurre en diferentes casos. También la idea era reflexionar un poco cómo cambiar esta visión de los casos de feminicidio o de violencia hacia las mujeres de crónica roja a mirarlos como un tema de derechos humanos. Pues justo eso, ¿no? El tema de ver derechos humanos tiene que ver, creo que, con la capacitación. Hay gente que se dedica, por ejemplo, en este momento a dar capacitaciones a medios de comunicación en Argentina, en México, ¿no? Lo he sabido en Argentina, en Chile, creo que en Colombia también, seguramente en otros países, sobre cómo abordar, ¿no? Con perspectiva de género estos temas, que la verdad es que sí requieren pues una mirada aguda sobre el tema del uso del lenguaje, incluso, ¿no? La forma de estructurar la nota, y de dejar de pensar en la nota roja como tal, sino en un aspecto que tenga que ver con la cuestión de derechos humanos. Y eso me lleva a un punto muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de los medios, ¿no? En los medios públicos o sociales, lo que se trata o lo que se busca precisamente, pues, es servir a la sociedad digamos, en el objetivo más básico, ¿no? Las radios universitarias en México son radios públicas, entonces, pues lo primero que se hace es que con los elementos que tienes en la universidad se sirva a la sociedad. Dicho eso, lo que debiera estar pasando en las universidades también es que haya una capacitación sobre el periodismo con perspectiva de género, que hay N cursos en muchas partes del mundo todo el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, CIMAC da cursos y que son periodistas precisamente con esta perspectiva y dan una serie de capacitaciones.
Y los medios tradicionales comerciales, que están hechos pues a vivir de lo que entra de publicidad, no lo asumen así como una necesidad tener una perspectiva de género. Y entonces la nota roja de violencia de género sigue siendo eso. No, digamos que no hay un abordaje porque no hay una comprensión del problema y porque el problema se sigue viendo a distancia. Eso me queda clarísimo. O sea, es algo que les pasa a ellas y ahí te vas con lo interseccional, ¿no? En la comunidad de Oaxaca o en la comunidad San Benito de no sé dónde, ¿no? Y qué les pasa porque son pobres y porque unas cosas, y lo he oído declarado así, con todas sus letras al aire. Uh-huh. Y también el asunto merece atención de quien regula estas cosas, ¿no? Justamente ese es el elemento que quería introducir un poco en el debate, Verónica, que eso nos lleva, todos estos elementos nos llevan a mirar al Estado, ¿no? Y aquí hay dos elementos quizás que a mí me gustaría destacar. El uno es esta idea de que cuando sucede un caso de violencia de género, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, etcétera, se acaba reduciendo a la esfera privada, ¿no? Es decir, se posiciona públicamente como que es un problema entre personas, entre dos personas, entre una persona y la familia, o sea, es un problema del ámbito privado y se evita poner la mirada en que no es un problema privado, sino que es un problema público y es un problema que tiene que ver directamente con el Estado, ¿no? Y lo otro, la otra dimensión de esta necesidad del Estado, la traigo también a colación justamente por los datos de denuncia. Sabemos que, bueno, según Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia. Estos datos se han incrementado durante la pandemia del COVID. Ya, digamos, se ha conversado sobre esto en distintos espacios, que ha subido a 2 de cada 3 mujeres en términos globales, en términos generales, pero solo 1 de cada 10 denuncia a la policía. En el caso de Ecuador, por ejemplo, sabemos, supongo que será similar en México y en otros países de América Latina, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, sabemos que cuando una chica va a denunciar a la policía, prácticamente como que le quitan las ganas de denunciar, ¿no? Le desincentivan por todas las trabas que van poniendo los propios funcionarios públicos, los propios servidores públicos. Y eso es Estado también, ¿no? Es decir, ¿qué rol está jugando el Estado en la práctica, más allá del discurso, en la práctica, en poner las herramientas necesarias a todos los niveles, a nivel de servidores públicos, de perspectiva, de financiación incluso, de recursos, a todos los niveles para realmente acabar con el problema de la violencia contra la mujer? Pues ahí hay un tema complejo, ¿no? Ahí, por ejemplo, a nivel policías, hay capacitaciones en muchos países, ¿no? Yo, de hecho, tengo una muy amiga mía que hace capacitación a policías, ¿no? Esos mismos policías capacitados ejercen violencia de género o cuando reciben denuncias, revictimizan. Entonces, los mecanismos tendrían que ir más allá. Ahora, si el presidente de un país dice que ese es un tema que surge en esferas que tienen otros intereses más allá de acabar con las violencias de género, tenemos un problema. En México tenemos un problema grave. Quienes votamos por este presidente, pues desde luego con esas cuestiones ha sido una desilusión tremenda, ¿no? Tremenda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues pasa lo mismo que en las universidades, ¿no? Se hace un efecto de simulación y de cumplimiento con una serie de factores que te piden otros organismos y otras asociaciones en el mundo. Es decir, aquí podríamos responder a la ONU, ¿no? Bueno, acabo de enterarme ayer, por ejemplo, ¿no? Que llevaba la gente de la ONU tratando de venir a México para atender los casos de desaparecidos desde el 2013 y se les pusieron trabas, ¿no? Ya, bueno, ya han llegado ahora y ahora que el problema es exageradamente grave, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en este otro tema que tiene que ver con las violencias, pues en todos los niveles hacia mujeres y grupos vulnerables, ¿no? Que no hay, creo que lo que no hay son estrategias de Estado, porque el Estado
que en realidad debiéramos ser todos, ¿no? Pero bueno, es otra historia, ¿no? Porque el Estado, quien gobierna los países, no está convencido de que eso debe ser, pues prácticamente una cosa natural, es decir, tener una serie de estrategias, ¿no? Y entonces se vuelve un tema hasta en mujeres que gobiernan, que tienen gobiernos a su cargo. Eso se vuelve un tema de simulación y de generar espacios que parezcan que estamos atendiendo realmente las situaciones. Y hay algo importante que mencionaste, esta primera parte del problema privado que se vuelve público. Bueno, en todos los países, no solo en Latinoamérica, el problema, me acuerdo perfecto en un conversatorio cuando la representante de Italia decía, pues tenemos los mismos números casi, ¿no? O sea, en la proporción de población casi daba los mismos números que México en la pandemia. Entonces, el problema, pues desde luego que es un problema de talante público y de atención de gobierno inmediata, ¿no? Que no se tiene porque se piensa que hay cosas más importantes, ¿no? En México, por ejemplo, pues ahorita es más importante aprobar una reforma eléctrica que atender la violencia, que capacitar. Se busca que haya equilibrio, por ejemplo, en los puestos de gobierno. Ah, qué bien, qué bueno. Pero yo siempre estoy en contra de que esas cosas se hagan por simulación. O sea, ya que las haces, es necesario que así como está equilibrado eso, pues se equilibran las políticas, que no están, ¿no? Hay políticas, por ejemplo, bueno, ¿qué puedes hacer? Puedes ir a una farmacia y ahí hay un botón o hay señas, hay campañas, sí. Pero si el discurso del presidente, que es un líder en México, tiene una aprobación de más del 55, casi 60% el presidente, si el presidente sale en su conferencia de todos los días a decir que el problema no existe, ¿qué puedes esperar, ¿no? Y si en otros países es invisible el problema, ¿qué puedes esperar? Vero, antes de, ya tenemos pocos minutos y bueno, quisiera preguntarte, para finalizar ya, el feminicidio es un paso, digamos, de una serie de actos violentos anteriores, es como lo último, si se quiere, ¿no? Porque antes ya ha habido evidencias y la violencia se ha ido agravando, digamos, ¿no? Hasta llegar al feminicidio, ¿no? Además, en un contexto de impunidad, de invisibilización, de maltrato, de revictimización, de culpar a las mujeres, en fin, ¿no? Que es un discurso que lo conocemos todos. ¿Qué debe hacer el Estado para llegar a la prevención, ¿no es cierto? Sobre todo un poco pensando con lo que tú decías, somos ciudadanos, ciudadanas, ¿no es cierto? Y nosotros también somos el Estado, digamos, o deberíamos ser. ¿Cómo cambiamos? Y cómo, como mujeres, por un lado, como universitarias, como comunicadoras, como radialistas, ¿qué podemos hacer o qué exigimos al Estado para prevenir esto, para comenzar a prevenir que esa violencia se exacerbe y maten a mujeres por solo hecho de ser tales, ¿no? Pues ahí, Ivanova, sí creo que, bueno, ¿qué debería hacer el Estado? Muchas cosas. Es como, no, es muchas cosas, pero yo creo que abordándolo desde las universidades, ahí es donde, y desde radialistas, por ejemplo, nosotras, ahí es donde la fuerza de las redes tiene que tener impacto. O sea, las redes no de colaboración en medios de comunicación y de lo que sea, periodistas, etcétera, no solo son para compartir trabajo, ¿sabes? Creo que ese es el objetivo básico. También sirven para enfrentar en red un problema que golpea a todos los países que están representados en esa red. Y creo que ahí sí el punto en las radios tiene, si me permiten, tres elementos. El primero, el trabajo con las estudiantes, que creo que es el más importante, porque al final vas preparando generaciones. Y como ya decía, ahora estas generaciones nos educan a nosotras,
también hay mucho por dónde ir. Es decir, no mantenerse ajenos como medio de comunicación al asunto. Y lo otro, sí generar materiales compartidos, porque cuando tú ves que en otro país la situación es similar a la tuya, realmente, como decimos en México, sacas la casta. O sea, sí es, las alumnas, por ejemplo, de este programa, cuando han hecho espacios en donde colaboran chicas de Argentina o de Uruguay con ellas, que son los dos países con los que han colaborado, y se dan cuenta que la dimensión del problema es global, entonces pues el tema se vuelve, digamos que de un abordaje mucho más serio y más comprometido. En el segundo punto, sí creo que ahí es donde las universidades no deberían quedarse en el protocolo, sino las universidades en México y en nuestros países en general tienen peso, las privadas y las públicas. Hay mucho peso en eso. ¿En qué puedes contribuir? Hay espacios en las cámaras de diputados, por ejemplo, en donde se recibe a las universidades. Las universidades tienen representación en México, hay un ANUIES, que es una asociación, pero tienen distintos espacios en los que se trabaja en red. Y desde ahí debería impulsarse ese cambio. Es decir, por eso hablaba yo de que parece una simulación. No solo respondes haciendo un protocolo, capacitando, sino que tu compromiso está en empujar desde las universidades esos cambios, esas transformaciones en las leyes, en ofrecer la capacitación, la misma que da la ONU, en derechos humanos, a los sistemas de justicia, a los servidores públicos, etc. Y la tercera parte... Te pedimos que resuma en 10 segundos la tercera parte porque ya estamos fuera de tiempo. No te preocupes. Ya, la tercera pues es el trabajo en red, o sea, empujar desde las redes la presión a nuestras propias universidades. Nos quedamos entonces con esa necesidad y con ese mensaje de trabajo en red y la necesidad de ir a la acción más allá del discurso por parte de todos los actores implicados. Verónica Orihuela, nos encantaría seguir conversando contigo, te seguiríamos invitando, ya sabes que la RUE es tu casa también. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias a todas las radios que están transmitiendo este programa Universidad Sin Fronteras, y muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes que semana a semana nos acompañan en Universidad Sin Fronteras. Nosotros nos despedimos por hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE 2021.